tema de esta mañana, lleva por título, como está allí en la cartilla, probar los espíritus. Y el versículo lo dice claramente allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si ustedes ponen piensan un momento ahora en que la humanidad, incluso nosotros, tenemos la atención. Vamos a tener la atención, por ejemplo, atentos a que el precio de la gasolina subió. Estamos en el tercer año de la pandemia. Las noticias siempre están mostrando distintos acontecimientos a nivel de catástrofe, que si terremotos, que si volcanes, inundaciones, incendios, y todo eso capta nuestra atención. Tal vez algunos se pregunten, ¿y hay respuesta bíblica de todo lo que estamos viendo? De la moral que se viene hacia el piso, la moral del hombre. ¿Hay respuesta bíblica acerca de eso? Sí, lo hay. Por ejemplo, en Mateo 24, que es un capítulo profético del libro de Mateo, allí nosotros vamos a encontrar respuesta en los versículos 7 y 8. Porque allí dice que se levantará nación contra nación, y ustedes están viendo ahora nación contra nación, no están viendo la guerra entre Rusia y Ucrania, que todavía sigue y no termina nunca. Bueno, ahí se está cumpliendo la palabra de Dios. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Estamos saliendo de una peste, sí, la pandemia, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo es apenas principios de dolores, porque lo que viene es peor. Sin embargo, hay algo que en el mismo capítulo de Mateo, y solo en el capítulo de Mateo, porque está en otras partes de la Biblia, donde el Señor lo enfatiza 4 veces. Y eso como que pasa medio desapercibido entre nosotros. Pero si nosotros somos pueblo de Dios aquí en la tierra, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, no puede pasar desapercibido en nosotros. Y eso lo encontramos. Antes quiero leer esta cita, porque esta cita de Elena G. de White está muy buena, que dice así, que el enemigo tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Se hace pasar como un gran médico, él produce la enfermedad y después sana. Y entonces él sale victorioso porque supuestamente él hizo milagros de sanación. Dice, ahora mismo está obrando en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, inundaciones, ciclones, en las mareas extraordinarias, que hoy conocemos con el nombre de tsunamis, y en los terremotos, destruye las mieses, es decir, las cosechas, las destruye casi maduras, y a ello le siguen la hambruna y la angustia. Y luego dice, propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Y este virus, según estas personas que sacan videos y que le llaman conspiranoicos, los conspiradores, dicen que el virus fue irradiado por el aire. Y Elena G. de White lo dijo en 1863, cuando escribió El conflicto de los siglos. Esta cita es Conflicto de los siglos, capítulo 37, página 647, si a alguien le interesa. Pero esta mañana yo no quiero hablar de todas esas tragedias, yo quiero hablarle de una señal del fin importantísima para Dios, porque Él lo enfatiza en Mateo 24 solamente 4 veces. Y vamos a leer esos versículos en Mateo 24, versículos 4, 5, 11 y 24. Mateo 24, versículos 4, 5, 11 y 24. Dice lo siguiente.
Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24:24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. Y ustedes ven que el engaño es algo vigente, algo que las personas utilizan como si no tuviese consecuencias negativas. Se engañan en los negocios, se engañan en la política, se engañan en las parejas. Pero aquí el Señor lo que está enfatizando es el engaño que se usa en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Ahí es donde el Señor pone su énfasis. Que van a venir engañadores diciendo que yo tengo la verdad, yo soy cristiano, y lo que yo digo es palabra de Dios, y no es palabra de Dios, es palabra del enemigo. Ese es el engaño que apunta aquí el Señor. Así que nosotros no estamos en paz y en tranquilidad mientras seamos seguidores fieles de Dios. Estamos en guerra con un enemigo invisible, como lo dice allí Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, ni contra potestades, ni contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos una guerra contra un enemigo que es invisible. Y ese enemigo nos quiere engañar. ¿De qué manera? Teniendo a sus seguidores que vienen con mensajes que parecen bíblicos, pero no lo son. Por eso el Señor nos insta allí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, donde el Señor nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es una advertencia del Señor. No es de un ser humano, no es de un pastor, no es de la iglesia. Es una advertencia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que debemos probar los espíritus. También dice en 1 de Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estamos nosotros viviendo en los postreros tiempos? Claro que sí, nosotros estamos viviendo en los postreros tiempos. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Les voy a contar una experiencia personal. Me invitaron 2 veces a una iglesia en Miami. Bueno, es una ciudad pegada a Miami. Se llama Homestead. Y estuve predicando. Casi no. ¿Más arriba? El primer anciano me recibió, nos hicimos amigos con el primer anciano, todo bien. ¿Ahí? Luego pasó el tiempo, pasó unos cuantos meses, no sé cuánto tiempo pasó, y voy a predicar a otra iglesia. Y me encuentro con el primer anciano en esa iglesia. Digo: ¿cómo está? Mucho gusto. Tanto tiempo que no lo veía. ¿Y qué hace usted acá? Le pregunté yo al primer anciano, porque él era primer anciano en una iglesia, se supone que debe estar en su iglesia. Y él me dice: no, esta es mi iglesia. Digo: pero ¿cómo si yo lo vi a usted en la otra iglesia por allá? No, dice, yo estuve trabajando un tiempo, dice, pero ¿usted no sabe lo que pasó con esa iglesia? No sé. Que un día el pastor de esa iglesia se paró a predicar y le dijo a la congregación que el Espíritu Santo no era Dios, por lo tanto él no iba a considerar al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Y ahí me levanté yo y ahí se armó un revolú, se armó un tremendo problema y se acabó el culto, se acabó todo ahí en ese momento.
Y la iglesia se dividió. Muchos creyeron en la mentira del pastor y se fueron con el pastor, y los otros se fueron a otras iglesias. Por eso yo estoy acá, me dijo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Acaso es juego lo que dice la palabra de Dios? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que no debemos nosotros considerar lo que dice la palabra de Dios superficialmente. Tenemos que probar los espíritus. Amén. Ahora, cuando ustedes le dicen hay que probar los espíritus, a lo mejor ustedes piensan que hay que hacer aquí una sección espiritista en la iglesia, como hacen así en las películas donde se invocan a los espíritus. A lo mejor ustedes están pensando que es eso. No, no es eso. Porque ¿quién es el que provoca en nosotros el hacer como el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Aquí les voy a leer, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Miren lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Así que el espíritu que obra en nosotros, ¿cuál es? El espíritu que procede de Dios, el Espíritu Santo. Versículo 13. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Así que si hoy nosotros estamos aquí, es porque el Espíritu Santo nos movió a alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Una cita de Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, página 609. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Hay que estudiar diligentemente las Escrituras. Entonces, así como el Espíritu Santo nos mueve a nosotros para alabar y glorificar el nombre de Dios, hay otro espíritu que mueve a otras personas y vienen con mentiras mezcladas con verdad, que se parecen bastante a la verdad. Pero nosotros tenemos, como estudiosos de la palabra de Dios, tenemos que distinguir de qué espíritu viene esa persona que con el mensaje. Ese pastor, porque puede ser un pastor también, como le di el ejemplo ahora, puede ser un hermano también. Pero nosotros tenemos que distinguir el espíritu que mueva a esa persona. ¿Es el Espíritu Santo o es el espíritu del enemigo? Y ahora usted dice, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para distinguirlo? Entonces vamos aquí yo les voy a dar unos cuantos puntos para saber si el mensajero o el mensaje, la persona, la que está hablando, viene de Dios o viene de las tinieblas. Entonces el primer punto dice lo siguiente: que todo evento que profetice debe cumplirse. Si viene un profeta y te dice una profecía que va a suceder tal cosa, bueno, tiene que cumplirse, porque si no se cumple no es profeta de Dios. Y ahí Deuteronomio 18:22 lo dice claramente. Si el profeta hablare en nombre de Yahvé Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción ha presumido esa persona, lo habló el tal profeta. La persona presumió venir de Dios, pero no viene de Dios, porque lo que profetizó no se cumplió. El profeta que profetice paz, Jeremías 28:9,
Cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Dios en verdad envió, porque se cumplió. Profetizó de paz y hubo paz, entonces se cumplió la palabra de Dios. Punto 2. El mensaje que profetice ese profeta o esa persona debe exaltar a Dios, y entiéndase, Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando este pastor se paró acá y dijo el Espíritu Santo no es Dios, ¿que está exaltando a Dios? No está exaltando a Dios, porque Dios es Dios triuno, un solo Dios manifestado en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 16, 13 y 14 dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere al Padre y al Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y acá está la frase clave: Él me glorificará. El Espíritu Santo va a glorificar al Padre y al Hijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esas son palabras de Cristo que le está diciendo a los apóstoles. Así que el Espíritu Santo va a tomar de lo que dice el Hijo y lo hará saber. Punto 3. No dará ninguna interpretación personal respecto al mensaje que Dios le ha transmitido. Si viene una persona diciendo que trae un mensaje de Dios, él no puede dar ninguna interpretación personal. Tiene que simplemente declarar lo que Dios le ha hecho decir. Pero él no puede dar interpretación personal. Y eso lo dice aquí segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que el profeta debe ser, el profeta de Dios debe ser inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Si no, viene de la tiniebla. Otro punto: denuncia al pecado por su nombre sin taparlo y sin justificarlo. Ahí lo dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel, la casa de Jacob, su pecado, que él lo tiene que anunciar. Y ahora hay iglesias que se bailan en la iglesia, hay iglesias donde el pastor o la pastora no es ni mujer ni hombre. Lleva otra letra que no sé. Ustedes saben todo eso. Entonces, eso es pecado. Eso es pecado. Por lo tanto, acá el profeta Isaías dice que hay que gritar con voz en cuello. No hay que detenerse, hay que alzar la voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, su pecado. Otro punto: advierte acerca del juicio venidero para que la iglesia se prepare espiritualmente. Hay un juicio. Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un juicio. Hay un ángel que está proclamando que la hora de su juicio ha llegado. Vi volar por el medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo al mundo, a todo pueblo, nación, tribu y lengua. Nadie queda discriminado ahí. Ese mensaje es para todo el mundo. ¿Y cuál es el mensaje? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio que todos un día debemos comparecer. Y ese juicio comenzó en 1844, con los muertos primero. Pero pronto va a comenzar el juicio a los vivos y nosotros vamos a ser juzgados. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Prepararnos
para que salgamos más que victoriosos en el nombre de Cristo, como dice Pablo. Así que esa es nuestra tarea, prepararnos, porque sí vamos a tener un juicio. Yo lamento mucho a esas personas que conocieron de la verdad y ahora están en el mundo. Tal vez no leyeron esta parte, que van a tener un juicio y que están poniendo en riesgo la vida eterna. Pero nos toca a nosotros dar el buen testimonio para que esas personas que un día escucharon de la verdad regresen a ser parte del pueblo de Dios como lo eran antes. El mensaje profético tiene como objetivo edificar la iglesia. Si yo hoy vengo con un mensaje a ustedes y la iglesia se divide, como pasó con este pastor, que la iglesia, cuando él dijo el Espíritu Santo no es Dios, la iglesia se dividió. Muchos dijeron, sí, estamos de acuerdo, el otro, no, eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y se fueron. ¿Qué pasó con la iglesia? Se dividió. Entonces ese no es un mensaje que viene de Dios, porque el mensaje que viene de Dios es para unir a la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se fortalezca. Si eso no pasa, ese mensajero no viene de Dios y ese mensaje no es de Dios, es del enemigo. Y aquí hay un versículo para eso. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 3 y 4. Pero el que profetiza, porque aquí en este capítulo está hablando de que el Espíritu Santo reparte dones de lengua, dones de enseñanza, etc. Pero hay un don que se llama el don de profetizar. Y acá dice que, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Y luego en el versículo 4 dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Porque viene de parte de Dios. Está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces su mensaje es real, es verdadero, viene de Dios y lo que va a hacer es edificar a la iglesia, para que la iglesia espiritualmente se fortalezca. Y luego cuando venga el juicio, hayamos salido sellados para salvación eterna. Porque el Espíritu Santo obró en ese lugar y en el mensajero. Otro punto más. El mensaje profetizado debe estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y hay un versículo en Isaías 8:20 que lo dice claramente. A la ley y al testimonio, si no hablare conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Si no ha amanecido, ¿cómo está la noche? Si no ha amanecido todavía. ¿Está clarita? Está oscuro todavía, ¿verdad? Pero aquí está hablando a nivel espiritual. O sea que espiritualmente no ha amanecido significa que está en oscuridad espiritual. Pero ¿qué significa la ley y el testimonio? Es una pregunta que me han hecho. ¿Qué significa la ley y el testimonio? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? ¿La ley son los 10 mandamientos nada más? Éxodo 20. La ley de Dios. Toda la palabra de Dios. Los 5 primeros libros de la Biblia, para los judíos es la Torá. Esa es la ley. Los 5 primeros libros, que para nosotros es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Esa es la ley. ¿Y qué es? ¿Y los profetas? ¿Algunos profetas? El resto. ¿Hay profetas solamente en el Antiguo Testamento? No. Hay también en el Nuevo. Así que, como decía la hermana, toda la Biblia. Toda la Biblia. Cuando Cristo estaba hablando con los fariseos, allí en Juan 5:39, Jesús le dice a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y cómo termina ese versículo? Pero ella, ¿qué? Ella da testimonio de mí.
Ah, sí, pero eso es cuando Cristo estaba en vida y solamente existía el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con el Nuevo? El Nuevo no estaba escrito. Así que el Nuevo no da testimonio de Cristo. Sí da, porque podemos leer en Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10, que dice lo siguiente: allí está Juan queriéndose arrodillar delante del ángel que le estaba revelando todo el libro de Apocalipsis, y el ángel le dice: no lo hagas, no te arrodilles. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Y luego el ángel le dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, a Él sí tienes que adorar. Y luego que dice: porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Hay espíritu de profecía en los escritos de Ellen G. White. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si hay espíritu de profecía también ahí, quiere decir que Isaías 8:20 significa a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a toda la Biblia y los escritos de Ellen G. White, es porque está en tinieblas espirituales. No ha amanecido. ¿Les quedó claro esa parte? El mensaje profetizado debe estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y los escritos de Ellen G. White, porque los escritos de ella también son inspirados por Dios. Otro punto: enseña que Dios en la persona del Hijo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El mensajero que viene con un mensaje para ti tiene que creer eso, tiene que sostener eso. ¿Qué es lo que tiene que sostener? Que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, siendo Dios, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hay un versículo que lo sostiene, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, que dice así: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero si no confiesa eso, no es de Dios. Hay una denominación que yo no sé si son cristianos o no. Ellos se llaman testigos y ustedes le ponen el apellido que ellos se ponen, que ellos no confiesan que Jesucristo vino en carne. Dicen que creen en Cristo, pero como un profeta, como alguien que sabía mucho, como un maestro, pero no que es Dios. No que Dios se encarnó y se hizo hombre. Les pregunto, ¿esa denominación viene de Dios? No, porque aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero el que no lo confiesa no es de Dios. Eso lo dice Dios a través de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Otro detalle importante: el profeta debe ser humilde, por cuanto se somete a la voluntad de Dios. Aquí la humildad no estamos hablando de que aquella persona es humilde porque gana $5 la hora nada más y tiene poquito dinero. No, eso no es humildad. Eso debe ser pobreza, es otra cosa, pero eso no es humildad. Humildad es tener la capacidad de someterse a la voluntad de Dios. Si Dios me está diciendo en su palabra, el séptimo día es el día del Señor y el séptimo día es para la oración, entonces vamos a observar el séptimo día porque Dios lo dice. No matarás. Entonces yo no tengo que estar matando a las personas. Bueno, yo no cargo pistola, no mato a las personas, pero a veces el Señor dice que solamente que tú aborrezcas a alguien ya eres homicida. Así que cuidado con eso, porque se matan las personas aquí primero. Y otras cosas se hacen aquí también. Cuando el Señor habla del adulterio, cuando se mira a alguien deseándolo en el corazón,
entonces ya se cometió el adulterio en la mente. Entonces, si el Señor nos manda que guardemos todos esos mandamientos, lo vamos a guardar, porque Dios lo dice. Pero hay gente que es más, que es orgullosa y dice, no, yo esto no lo creo así, esto yo lo creo de esta otra manera. Hay un movimiento, escuchen bien esto, hay un movimiento que dice ser adventista, que están infiltrados dentro de la iglesia adventista, pero creen a otro profeta. Y ese profeta, en sus escritos que yo lo leí, algunas cosas para conocer, porque esas personas no dicen nada, están aquí como hermanos nuestros y no son. Terrible. Ese profeta que ellos siguen, él mismo dice en sus escritos que Dios le dio más luz a él, porque es hombre, que a Elena G. de White. ¿Eso qué se llama? Orgullo, presunción, soberbia. Y en otra parte de sus escritos dice que si la Biblia dice A y sus escritos dice B, los seguidores tienen que seguir B, no A. O sea que él se coloca por encima de ¿quién? De Dios, de la palabra de Dios. ¿Quién se quiso colocar por encima de la palabra de Dios? ¿Quién se quiso ser más que Dios? Entonces, ¿de dónde viene ese espíritu? Viene del enemigo. O sea, entonces nosotros tenemos una tarea como cristianos, ardua tarea. Tenemos que distinguir bien los mensajes, porque ahora hay mensajes que se parecen bastante a lo que está en la Biblia y no es bíblico. El último punto, el verdadero profeta obedece a Dios, a su palabra, y no contradice a los profetas anteriores. La Biblia se escribió en un periodo más o menos como de 1500 años. Los autores bíblicos vivieron épocas distintas, con culturas distintas, y sin embargo no se contradicen en nada. ¿Por qué? Porque detrás de ellos, ¿quién está? Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a esos profetas. Por eso son profetas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33 lo dice claramente. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 32 y 33. Dice lo siguiente: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas anteriores, pues Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden, es un Dios de armonía. Todo tiene que estar en perfecto control, en perfecta armonía. No tiene que haber contradicción. Juan, que escribió el Apocalipsis, por ejemplo, no se puede contradecir con el libro de Daniel, que se escribió como 700 años antes que Juan escribiera el Apocalipsis. No se contradice en nada. Más bien, Apocalipsis, complemento del libro de Daniel. Tampoco Apocalipsis se contradice con Isaías, por ejemplo, o con Ezequiel. Todo está en armonía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está detrás de el escritor bíblico, del profeta. Yo les quiero dar un par de ejemplos para terminar en esta mañana, que son muy comunes y que desafortunadamente millones de cristianos lo creen. Y no es bíblico. ¿Qué le pasó a Miller? ¿Qué es lo que profetizaba Miller? Que Cristo venía ¿cuándo? El 22 de octubre de 1844.
y se chasqueó. Porque en realidad lo que sucedió en esa fecha es que Cristo, que ministraba en el lugar santo del santuario celestial, pasó a ministrar también en el lugar santísimo. No que venía a la tierra, la purificación era del santuario, no de la tierra. Él confundió, digamos, que era, que la tierra era lo que tenía que purificarse y no el santuario. Él se olvidó que había un santuario en el cielo, no lo entendió, no lo vio, pero sin embargo la fecha estuvo correcta, porque en esa fecha comenzó el Señor Jesús a ministrar en el lugar santísimo. Después de ahí, Elena G. de White, en Joya de los Testimonios, tomo 1, en el capítulo Preparación para la venida de Cristo, por revelación divina, ella dijo algo muy importante que lo voy a decir después que le diga a ustedes, que hay muchos cristianos no adventistas, incluso algunos adventistas que dicen que son adventistas, que ponen fecha para la venida de Cristo. En el año 2016, una hermana que había sido adventista en el pasado, cuando yo estaba estudiando teología en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata, yo estaba pasando por unas situaciones problemáticas, ¿verdad? Eso es como que, eso no le pasa a nadie, ¿verdad? Problemas, ¿no?, en la vida. Y esta señora me animaba, sigue estudiando, no importa. Si se te cierra una puerta, Dios te va a abrir otra, sigue estudiando. Y seguí estudiando. Mi objetivo es estudiar teología, conocer más de Dios y predicar la palabra de Dios. Después me entero que ella no es más de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué le parece? La que me daba ánimo para que yo estudiara y siguiera y me graduara, ahora no está en la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Otra vez, los espíritus estos, sí, doctrinas de demonios, las personas apóstatan de la fe y se van siguiendo doctrinas de demonios. Y esta persona en el 2016 me llama y, mira Héctor, vamos a aquella una conferencia que está dando alguien de Texas, y es adventista, pero es adventista separado, esos adventistas que hacen sus grupos aparte, que están dando conferencias. Y yo escuché las partes de las conferencias, porque eran conferencias de 2 horas, de largo, así, bastante tiempo, ¿no? Pero saqué en conclusión que lo que él estaba justificando, esta persona, era que Cristo venía en el 2022. ¿Sí? Era su conclusión. Ustedes han visto la nubecita ahí, la nubecita negra, así como la mitad del palmo de la mano. Se ha decretado la ley dominical. ¿Ha comenzado la persecución? No. Pero esta persona le puso fecha. En el 2020, finales del 2020, con la pandemia, en Miami, una iglesia pentecostal me invitó a que yo predicara, y yo les prediqué la Biblia. Y después me invitaron a una comida que hicieron. Y habían 3 pastores. Y uno de esos pastores se sentó conmigo a hablar y me decía, ¿sabe una cosa? Dice, él no sabía que yo no era pentecostal. Él no sabía que yo era adventista del Séptimo Día. El que me invitó sí, pero este que vino a hablar conmigo no. Y él me decía, yo creo que el rapto va a ser en el 2022. El rapto secreto de la iglesia. Que Cristo viene en secreto. Se rapta la iglesia en secreto. Se la lleva al cielo por 7 años. Y al cabo de los 7 años, y entonces ahí sí viene en majestad y gloria. Esa es una creencia cristiana, y le digo una cosa, millones, no son 4 cristianos, millones de cristianos dicen amén a esa falsa teoría. ¿Cuándo Cristo actuó en secreto?
Cristo hizo algo en secreto en la tierra. Cuando lo fueron a apresar, le dice, yo estaba predicando en el día ahí en la sinagoga y ustedes no me vinieron a arrestar, me vinieron a arrestar de noche. Todo lo que dije era para que todo el mundo escuchara. Él no actuó nunca en secreto. Él hizo las cosas a la luz pública. Además, hay un principio bíblico. Hay un principio bíblico que esta gente, los que creen en el rapto secreto, no lo tienen en cuenta. Y ese principio bíblico, grábaselo bien porque eso es oro puro. Amós 3:7. Tómense el tiempo y leanlo. Amós 3:7. Amós 3:7 dice lo siguiente: porque no hará nada, y nada es nada, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor es tan amoroso, tan bondadoso, que Él antes de actuar le dice al profeta: di esto al pueblo porque yo voy a hacer tal cosa. Dile al pueblo que yo vengo en majestad y gloria. Apocalipsis 1:7. Y todo ojo lo va a ver. Amén. Amén. Díselo. Amén. Amén. Escribe allí en un libro: si yo me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez. Amén. Y los tomaré a mí mismo. Amén. Y los voy a llevar a las mansiones celestiales. Amén. Dilo, porque yo lo voy a hacer. Pero si el Señor no lo dice, no va a hacer nada. En ningún lugar de la Biblia dice que el Señor viene en secreto, en forma invisible, que nadie se da cuenta. Hasta películas han sacado. Que el piloto está manejando el avión y de pronto desaparece y toda la tripulación se queda ahora. ¿Y el piloto? ¿Qué pasó con el piloto? Supuestamente fue raptado. Eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Sabe la trampa del enemigo cuál es? Que si la gran tribulación va a estar aquí en la tierra, porque la iglesia cristiana va a ser raptada primero y van a estar en el cielo gozando de todas las cosas hermosas que hay en el cielo, entonces la iglesia no se tiene que preparar. ¿Se da cuenta de la trampa del enemigo? No, la iglesia, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Amén. Y para poder salir victoriosos tenemos que prepararnos ahora. Amén. Pero el enemigo ha mandado eso. Como, tranquilos, ustedes quédense tranquilos. Ustedes no van a pasar la gran tribulación, ustedes van a estar en el cielo. La gran tribulación la van a pasar los malos, los que han rechazado a Cristo. Tremendo engaño, tremenda mentira. Pero hay gente que se lo cree. Y no son 4 o 5, son millones de cristianos alrededor del mundo con diferentes idiomas. Lo creen. Y qué difícil es demostrarle que eso no es palabra de Dios. Porque yo me he encontrado con personas así, le digo, no, eso no va a suceder así. Nosotros tenemos que pasar la gran tribulación. Porque la prueba que va a sobrevenir a este mundo, todas las personas tendrán que tomar una decisión. Si van a ser sellados por Cristo con el sello del Dios vivo o van a ser marcados con la marca de la bestia. Incluso adventistas van a tener que tomar la decisión así también. Porque ahora que no estamos pasando esa tribulación, es muy fácil decir, yo sigo a Cristo, yo guardo el Shabbat, el sábado. Pero cuando las cosas se compliquen de una manera tan complicada, bien difícil, nosotros como adventistas, conocedor de la doctrina, conocedor del sábado y todo, tenemos que decidir por Dios o ser sellados por el Dios vivo o ser marcados con la marca de la bestia. Y las otras personas también. Y el linaje de Juan en su
escrito dice que iglesia entera, con pastor y todo, van a engrosar la fila de los impíos. Eso es palabra de Dios, no lo estoy diciendo. Eso es palabra de Dios. Este pastor que viene y se para en el púlpito y dice, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué va a pasar con esa persona si persiste en blasfemar? Porque todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Negar al Espíritu Santo ya es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y eso no va a ser perdonado, Dios no lo va a perdonar. La Biblia nos habla de una sola venida. Una sola venida en majestad y gloria. Apocalipsis 1.7 lo dice, y lo dicen una cantidad de versículos en la Biblia, donde cuando Cristo decida venir, todo el mundo lo va a saber, inclusive a los que los traspasaron, porque ellos van a ser resucitados antes para ver venir a Cristo en majestad y gloria. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos ser santificados, debemos buscar más de Dios. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Su palabra es verdad. Juan 17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y así nosotros tenemos que adorar a Dios, teniendo la certeza, la seguridad, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Sí, Señor. ¿Y se van a poner peor? Sí, se van a poner peor. ¿Estamos cerca del fin? Estamos cerca del fin. Y si alguien a veces se siente en angustia y desesperación y se pregunta, ¿pero qué hago? ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde viene el socorro? Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y Él no se va a desfallecer ni se va a dormir para cuidar de su pueblo. Porque Él cuidará de su pueblo. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que cuando venga la tribulación, Dios va a estar cuidando de cada uno de nosotros. Amén. Alabado y glorificado sea su nombre. Porque Dios ama a su pueblo y lo va a cuidar. Amén. Y lo va a llevar a vivir con Él por toda la eternidad. Amén. Termino con el 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de ustedes. Amén. Amén. Vamos ahora a entonar el himno final, que es el 465.